Buenas noches, soy Roberto Betancourt, su profesor titular en la asignatura de redacción y ortografía. Aprovecho esta oportunidad para atentamente darles una cordial bienvenida a la Universidad Francisco Gavidia, a nuestro ciclo académico 02-2019. Espero pues que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de cumplir sus objetivos personales, profesionales y laborales de manera satisfactoria. En lo que esté a mi alcance, estaré junto a ustedes en las labores de tutoría virtual para facilitar los aprendizajes en esta asignatura, muy importante en nuestro desarrollo personal y laboral. Bueno, en primer lugar, pues voy a permitirme presentarles la clase que vamos a desarrollar esta semana. Más bien, esta es una breve ponencia en donde voy a tratar de desarrollar los elementos fundamentales de la temática relacionada a la sílaba. Lo primero que haré es pues comentarles un poco cuáles son los objetivos de esta semana. Eh, Vamos a tratar de identificar sílabas tónicas en palabras. Estamos usando el concepto de polisílabo, puesto que en español la estructura más frecuente en nuestras palabras es de dos a más sílabas. Por eso usaremos la denominación genérica de polisílabos. Por otro lado, este tema de identificación de sílabas tónicas nos ayudará también a aplicar de manera correcta la tilde en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Quiere decir que ahora vamos a hacer un repaso a uno de los temas que ustedes con mucha frecuencia han estudiado, probablemente, e incluso algunos todavía recordarán del bachillerato algunas clases sobre tildación de palabras. En ese sentido, pues vamos a tratar de ampliarlo. Bueno, vamos a partir la clase haciéndonos unas preguntas que probablemente tengamos la posibilidad de respondernos a través de un medio como un foro o la mensajería de la plataforma. Quizás la primera es, ¿qué es lo que nosotros entendemos por sílaba? Hay diferentes maneras de conceptualizar la sílaba. Algunas personas lo ven como un componente estructural dentro de las palabras y dirán que sílaba puede ser la unión entre una consonante vocal o entre la combinación de dos consonantes, una vocal. Hay diferentes criterios, ¿no? Pero ese sería muy formal, es decir, sería un criterio estructural. Hay otra gente que dirá que la sílaba es una unidad fonética, es decir, relacionada con la producción de sonido, y es la base para la constitución de las palabras. Hay diversidad de autores. Creo que es importante que tomemos en consideración que en esta asignatura vamos a utilizar varios referentes teóricos y en la medida que usted vaya conociendo a través de un modelo de citación algunos autores, pues yo le invito a que usted de manera activa o más bien proactiva investigue en internet, en las bibliotecas que tenemos al alcance en nuestra universidad, más información sobre esas referencias que yo le estoy colocando. Bueno, la otra pregunta de inicio tenía que ver con la experiencia previa que algunos tenemos cuando nos toca que dividir las palabras en sílabas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué criterios lo hacemos? Hay criterios tan elementales como la articulación. Por ejemplo, si yo digo mesa, usted se dará cuenta que es fácil identificar dos sílabas porque desde la perspectiva fisiológica y articulatoria, mi boca empieza cerrada, termina abierta, se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir, y eso marca un poco la presencia de consonantes y de vocales. Los puntos de cierre generalmente es para la articulación de muchos consonantes y la apertura siempre es para las vocales. Entonces, me, sa.
Ahí están las dos sílabas. Ese sería un criterio para poder establecer la sílaba. Sin embargo, no es el único. Hay autores que hablan de otro tipo de criterios. Más adelante a lo mejor tengamos la posibilidad de profundizar sobre ello. Bueno, abarcado este tema o visto este tema o estas preguntas, lo primero que vamos a hacer es definir la sílaba. En esta lámina pues me auxilio de una ilustración que de entrada pues en la palabra maleta nos ayuda a identificar tres sílabas, maleta, y nos hace pensar en algo que creo que la mayoría de nosotros ya conocemos, nos lo presenta de forma gráfica, la división entre sílabas tónicas y átonas. Pues en las láminas que siguen vamos a profundizar un poco sobre esta distinción a partir de algunos criterios. Mientras tanto, pues lo primero que me gustaría es comentarles cómo se define la sílaba. Creo que el concepto más funcional es el que la cataloga como una entidad fonética, es decir, relacionada a los sonidos de la lengua. Obviamente las palabras están compuestas por sílabas. Y en el ejemplo de maleta se puede observar y percibir la presencia de tres sílabas. Ma-le-ta. Esa producción de sonido que vincula consonantes con vocales recibe el nombre de sílaba. Hay un teórico que me gusta usar mucho como referencia, se llama Antonio Quilis. Él amplió el concepto, hizo muchos estudios sobre fonología y fonética de nuestra lengua y él amplió ese concepto y lo vio más allá de una unidad fonética. Dijo que era tensiva, que tiene que ver con los movimientos articulatorios que hacemos. Era auditiva en el sentido que se percibe, psicológica en el sentido que genera algún significado, ¿verdad? Que no es completo en la mayoría de casos, pero genera significados. Y para él lo más importante es que las sílabas nos permiten agrupar los fonemas dentro de una cadena hablada. Hay todo un razonamiento de Quilis, quien parte de la idea que la oralidad, al ser un código primario, existió antes de la escritura y entonces la gente articulaba las sílabas de forma natural dentro de la oralidad y eso lo llevó o la llevó a la humanidad a tener un sistema de escritura silábico. Pero bueno, esa es una teoría que quizás tengamos que reservarnos para otro momento. Por ahora solo bastará decir que la sílaba es una entidad fonética y que nos ayuda a relacionar consonantes y vocales en la producción de cadenas habladas. En español nos vamos a encontrar con dos tipos básicos de sílabas. Y este tipo básico responde a un criterio que usted puede ver en la lámina y es de acuerdo al acento. En español pues tenemos dos tipos de sílabas, unas llamadas tónicas, que son aquellas sílabas en donde la intensidad en la pronunciación es mayor, es decir, se acentúa su pronunciación. Cuando yo digo mansión, capa, pócima, siempre hay una sílaba dentro de la palabra en donde se puede advertir un ascenso tonal. En la palabra mansión es justamente en la sílaba sion, en la palabra capa es en la sílaba k y en la palabra pócima es en la sílaba po. Esas son las sílabas tónicas dentro de cada una de estas palabras.
quiero hacer un paréntesis porque se me hace necesario comentarles que en el español las palabras solo tienen una sílaba tónica. Nuestra estructura tonal nos dice que dentro de cada palabra solo puede haber una estructura o una sílaba tónica. Habrá lenguas, en el caso del francés, donde las palabras pueden tener dos acentos, dos sílabas tónicas. En el español eso no es así. Tenemos una sílaba tónica versus X cantidad de sílabas átonas, que son las que continúan. En este sentido, pues entenderemos que átona es la sílaba donde la intensidad en la pronunciación es menor. Y acá usted puede verlo a través de los ejemplos. En la palabra bursátil, las sílabas bur y til tienen menor intensidad que la sílaba sa. Por lo tanto, las clasificaríamos como sílabas átonas. A diferencia de las tónicas, pueden existir dos o más. Eso dependerá de cuántas sílabas tenga una palabra. En la palabra diccionario hay 4 sílabas, la tónica es na y las átonas son las destacadas. Entonces, esa es la forma en que regularmente se comportan desde el punto de vista prosódico nuestras palabras. ¿Por qué es importante estudiar el acento, la posición, la sílaba átona, las sílabas y tónicas? Porque esto nos da pie a poder hablar de cómo clasificar las palabras por el acento. Entonces, si la sílaba tónica fuera la última, estamos en presencia de palabras agudas, también llamadas oxítonas. Palabras como sofá, baúl, reloj llevan su mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Ve? Aquí, sofá es en fa, reloj es en lo. Ahora, además de los criterios de acentuación prosódica, que son los que nos ayudan a determinar cuál de las sílabas es la que tiene mayor fuerza de voz, existen una serie de normas ortográficas que llamamos normas de tildación. Ahora, si la sílaba tónica está en último lugar y la palabra terminara en ns o vocal, la ortografía nos sugiere colocarles tilde. Entonces, por favor, acá estoy intentando explicarle dos cosas. Primero, la posición del acento nos dirá de qué tipo de palabra hablamos y las normas ortográficas reafirmarán si esa palabra demanda tilde o no. En el caso de las palabras graves, llanas o paroxítonas, su fuerza de voz o la sílaba tónica está en penúltimo lugar. Pesa, ramo, bosque, sus sílabas tónicas son P, Ra y voz respectivamente. Acá quiero hacer un comentario paralelo, ya que en el español las palabras graves ocupan más o menos un 65% de nuestro corpus léxico. Eso quiere decir que son las más frecuentes. Ahora, ¿qué nos dice la ortografía? Que cuando no terminen en ns o vocal se van a tildar. En este caso, ninguna lleva tilde porque no aplican a esa regla. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan su fuerza de voz en la antepenúltima y aquí la regla es mucho más simple porque dice la ortografía tíldense todas. Lo mismo pasa con las sobresdrújulas, que cuando son palabras compuestas pueden tildarse de acuerdo al origen y si son verbos compuestos como cuéntamelas, ahí se tildan, ¿verdad? Para hacer la función proclítica. Pues bien, solo voy a recapitular diciéndoles que es mi intención en este momento presentarles de manera muy sucinta, muy concreta, qué es una sílaba, cómo se clasifican y
cómo esto tiene incidencia sobre las normas de tildación. El propósito de esta semana es que usted comprenda esos conceptos y que pueda aplicarlos. Como decía en un principio, estos recursos que vamos a ir construyendo de manera semanal solo deben ser vistos por ustedes como el punto de partida, el inicio. Podrán en este momento consultar videos sobre reglas de tildación, buscar libros dentro de la biblioteca donde se hable de las normas de tildación y si hay dudas, pues canalícenlas a través de los medios que la plataforma nos da, sobre todo la mensajería y los foros que oportunamente yo estaré habilitándoles. Pues quiero invitarles de manera muy cordial y atenta a que hagan cada una de las actividades propuestas, que tomen parte activa en los debates que vamos a tener, que investiguen, que lean, que sean proactivos en la construcción de conocimiento y, por favor, que revisen todos los documentos que he colocado en la semana 1, ya que ahí estaré y estuve dando las pautas del trabajo que vamos a realizar semana a semana, así como las evaluaciones. Bueno, espero que este recurso les resulte útil. Vamos a procurar la semana entrante desarrollar uno muy similar y pues quedo atento a sus comentarios, a sus inquietudes y les animo a completar cada una de las actividades propuestas. Nos vemos la semana entrante.